¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su invitación. Sí, señor De Soto, usted anunció en una entrevista hace unos meses, en el mes de marzo, al diario Gestión, sobre esta crisis sanitaria, política, perdón, económica y social que iba a tener esta crisis. Bueno, no hemos superado todavía la crisis sanitaria y ya estamos en una crisis económica tremenda y por ende la crisis social que usted anunció. ¿Cuáles son las perspectivas? Y vamos a comenzar por el final. ¿Cuáles son? Porque quiero ver qué soluciones o salidas podemos tener. ¿Cuáles son las perspectivas que le ve al Perú en los próximos meses? Bueno, la parte evidentemente sanitaria es importante porque eso nos va a decir cuánto vamos a sufrir, ¿no? Y una cosa está entrelazada a la parte médica con la parte económica. Lo que hay que tratar de ver es que darse cuenta que estas plagas han ocurrido todo el curso de la vida. Se dice que hasta los dinosaurios, millones de años antes, perecieron por plagas como estas. Entonces ocurren y cuando ocurren, generalmente nos olvidamos de eso, pero el SIDA mató a millones de personas, el ébolis y también se supone que lo hizo, y la gripe española que ocurrió hace menos de 100 años también mató, no se sabe si fue entre 50 o 100 millones de personas. Eso es impredecible. Vemos por otro lado que los médicos mismos, entre ellos, ya parecen políticos, porque unos creen que hay que salir a la calle y otros creen lograr algún tipo de inmunidad colectiva y otros creen que no, que más bien hay que cuidarse. Entonces, eso es la primera cosa. Todos somos empíricos en esta Así materia. es. Lo que sí es obvio a través de la historia es que cuando ocurren eh, plagas como estas, es una oportunidad como cualquier crisis de cambiar. Entonces, la perspectiva para el Perú es decirse lo siguiente: ¿por qué nosotros hasta ahora, por ejemplo, no hemos logrado, si tomamos solamente el campo de la minería, que nos da la mayor parte de nuestros ingresos como país y que por supuesto se consumen enormemente, mayormente afuera, y tenemos tantos productos y recursos absolutamente bloqueados, desde el agua de las vertientes orientales de los Andes hasta el litio, que se supone que somos los mayores países potenciales y que es indispensable para los carros eléctricos que vienen, el cobre, que es la única superficie antiséptica que mata virus en el mundo, las tierras raras que son cruciales para hacer computadoras, paneles solares que no funcionan si no tienen plata. Todos estos que han sido cosas que han sido bloqueadas, que nos han podido dar una enorme prosperidad. Esta es la oportunidad por la crisis de subsanar todo eso, es decir, de poder ya desbloquear la economía, porque si dejamos solamente la posibilidad de una reactivación, es decir, recuperar lo del pasado en lugar de mirar a futuro, eso no va a ser suficiente. Entonces, la buena cosa es que estamos ahora listos, porque el pueblo está listo, los políticos no les queda otra cosa porque van a gastar el dinero rápidamente, que de renovar el Perú y realizar nuestro potencial, que es mucho más grande que nuestro pasado. Ahora, señor De Soto, usted acaba de hacer un análisis precisamente sobre la cuarentena. Fue una cuarentena en todos los sentidos, se cerró la actividad económica, se paralizó la economía, no hay inversión y ahora simplemente lo que está movilizando la economía es el gasto público, porque el sector privado efectivamente también está esperando ver que el horizonte sea más claro. ¿Cómo evalúa usted que el gobierno sea el único que esté ejecutando gasto en este momento? ¿Lo aprueba, lo desaprueba o cree que hay que hacerlo de otra manera? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. En primer lugar, porque a corto plazo, reactivar una economía o activarla para hacer algo nuevo puede tomar tiempo. Entonces es como cualquier crisis, hay que comer parte de los ahorros, pero no hay que comerlos todos, porque actualmente se puede lograr una actividad económica. Sencillamente, por ejemplo, si tomamos el sector informal no requiere mucha inversión. El sector informal emplea gente con poca inversión. Entonces, si se hubiese dejado salir el sector informal, ya hubiese habido no más riqueza, pero sí más empleo, y con lo cual
usted está ya dándole la mano a un 70% de la población. Bueno, en segundo lugar, sí. entonces eso es la primera cosa. Con lo que se refiere si la cuarentena es buena o no, esta se ha realizado de distintas formas en el mundo, selectivas, a veces mucho más horizontales, es decir, que no todo el mundo está en cuarentena, solamente algunos, y en muchos otros casos, básicamente se ha dejado en las manos del sector privado, que ellos mismos, utilizando ciertos patrones, se dediquen a ver cuál es la mejor solución. Y tiene usted entonces el resultado siguiente, que en los países donde donde la lucha contra el coronavirus ha tenido más éxito, ha sido en países como, creo que Taiwán, donde solamente en una población de 6, 7 millones de personas han muerto 2. Hay países como Nueva Zelanda que creo que han muerto solamente 17, no 17.000, 17. Hay lugares como Finlandia que tienen una población que será pues una quinta parte de la nuestra, pero creo que no han muerto más de 20 o 30. Y lo que parece, aunque todavía quedan datos por venir, es que lo que tienen en común todos estos países es que han gobernado con mucha información de la población. En otras palabras, en lugar de cerrarse, digamos, en un consejo de ministros, o si ya estamos hablando de médicos, una junta de médicos, han salido con estetoscopios para preguntarle a la población qué funciona, qué no funciona, y tomar decisiones en base a información de abajo. Entonces, si hay algo que quizás no está funcionando en el Perú, y digo quizás porque todos somos empíricos en la materia, nunca hemos visto esto antes, es que ha habido una falta de consulta popular y falta de instituciones para saber quién necesita qué, y falta de confianza en el pueblo y su capacidad de reaccionar y organizarse. Nadie quiere morir, entonces todo el mundo tiene una solución y no hay manera que gente aislada en un palacio de gobierno o en ministerios dispersos pueda tener esa información sin democráticamente estar informado, y no tenemos, como hemos visto, maneras de recoger información del pueblo. En todo caso, no han ocurrido hasta ahora. Vamos con eso, entonces nos da la oportunidad no solamente de reavivar la economía, sino de darnos cuenta que el sistema político también tiene que ser totalmente subsanado, porque hay una falta tremenda de contacto entre lo que hace el gobierno y la economía real. No comienza con ese gobierno, por supuesto. Así es, así es. Ahora, entrando a este tema que ha sido, creo, gran parte de su investigación, que es el tema de la informalidad, ¿no? Y también la formalidad, porque 80.000 millones de dólares es lo que mueve al año los comerciantes formales, por ejemplo, y no la gran empresa que mueve 14.000 millones de dólares. Esa es información oficial. El problema es por qué la reactivación, si era más simple para estos sectores formales, que también trabajan con sectores informales, como usted dice que es el 70%, ahora seguro va a ser un poco más debido al nivel de desempleo que esta crisis genera. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se convoca? ¿Por qué hay tanta... ¿Por qué el gobierno se convierte en una economía cerrada? Valga la analogía. ¿Por qué somos así los peruanos, señor de Soto? No somos así los peruanos. Yo creo que eso ocurre en todas partes del mundo. En primer lugar, le voy a decir por qué creo que se ocurre en todas partes del mundo. No es por volverme generoso con nosotros los peruanos, pero sencillamente que acaba de una voz autorizada, que es el director general de la Organización Internacional de Trabajo, que es la organización internacional más antigua, inclusive mucho más antigua que la OMS, de toda la familia de las Naciones Unidas, para anunciar las cifras. Somos 7.500 millones de seres humanos. De esos 7.500 millones, 3.300 millones somos lo que se llama la PEA, es decir, la población económicamente activa. La gente que trae el pan a la mesa, que gana su vida. Y de esos 3.300 millones en el mundo, 2.000 millones son informales, es decir, que nos toca a todos en un grado alto, por ejemplo, India, 90%.
en unos niveles mucho más bajos de los países desarrollados, donde también se llama inclusive la economía negra, la economía sumergida, pero es relativamente pequeña. Entonces, lo que ocurre en la vida, si uno comienza a recapacitar y a mirar la historia, es que los países que hoy día son los más desarrollados son los países del norte, donde el clima era inhóspito desde el principio. A diferencia pues del Perú, por ejemplo, pues, cuando fue colonizado por europeos, los osos son chiquitos, o sea, no hacen daño un oso anteojero, mientras que son grizzlies, unos enormes en los países del norte. Tenemos perros calatos que son buena gente, ellos tienen lobos. Nosotros tenemos un invierno clemente, ellos tienen un invierno feroz con lluvias, con hielo. Lo vemos en las películas de cowboy, y todos ellos justamente porque al entrar sufrían. Y la capital de los Estados Unidos, Williamsburg, hace solamente 250 años era pues un pueblo joven al lado de un palacio en México. Ellos lo que han logrado por estas condiciones, si se quiere, difíciles, es que ya se han organizado para los peores tiempos del mundo, mientras que nosotros que teníamos el oro, los mangos, la fruta, etcétera, no lo hemos hecho. Lo que ocurre es que cuando uno sufre es en ese momento que uno se da cuenta qué es lo que le falta y la compensa. Entonces, la misma cosa que estoy seguro de repente le pasa a usted, en todo caso, yo le voy a decir a mí, yo no voy donde el dentista hasta que me duela. No se me ocurre pedir un consejo psicológico hasta que no estoy deprimido. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que nosotros que no tenemos memoria de haber sufrido una plaga, recién nos está dando duro, y este es el momento de aprovechar, como todos los dramas que vienen en la vida, para cambiar lo que no funciona, y nos estamos dando cuenta de la cosa siguiente, que nuestros académicos y nuestros intelectuales han perdido el tiempo diciendo que el sector informal es una falta de disciplina. El sector informal tiene que ver con nuestra cultura, que es más bien quechua en lugar de chanca, que es el resultado del mestizaje, no que son los europeos, que es Cristóbal Colón, que es Pizarro, nada de eso. Los que han sufrido y han perdido el 60% de sus ahorros y sus ingresos, según la Organización Internacional del Trabajo, desde el primer mes de la crisis, son los que no tienen capital, los que no tienen propiedad. Entonces, nada de que los quechuas, los aymaras, los zulus, los blancos, nada de eso. Son los que no tienen acceso al capital. ¿Y quiénes son los que no tienen acceso al capital? Son los informales. ¿Y por qué razón? Porque la formalidad exige un precio, un costo, un trámite, una cantidad de bloqueos que conocemos todos los días que les impide formar ahorros, les impide crecer, y más bien tenemos una serie de personas en el Perú que dicen, bueno, no crecemos porque hay una vocación a la microempresa. Estamos condenados y nos gusta ser pequeños. Y hoy usted, la gente está mal nutrida en la selva, pero oiga, esa es nuestra civilización. No los vamos a traer al mundo moderno. Hay que respetar su cultura. Bueno, ahí está. Hay que respetar su cultura y se están muriendo como moscas. El hecho es que en un mundo que no lo hemos creado los peruanos, donde hay contagios, hay industria, tenemos que cambiar nuestras formas tradicionales de ser y dejar que los muertos que creían en las tradiciones, se dice que la tradición es la democracia donde votan los muertos, dejen de dominarlos, y este es el momento de comenzar a modernizarse y darse cuenta que la informalidad es el resultado de una mala formalidad, a tal punto que la mayor parte de peruanos no les gusta tener sus ahorros en el Perú porque temen por ellos. No les gusta tener sus casas en el Perú porque los van a expropiar. Y no les gusta hacer trámites porque no les gusta hacer colas. Y por último, no les gusta el hecho de que pueden entrar a prisión preventiva. Y si usted ve todas las personas que van a prisión preventiva, no hay ningún informal de los famosos, todos son formales. Entonces no hay un país formal que es bueno para ninguno de nosotros, y es tiempo de cambiar eso en lugar de echarle la culpa a la pobre gente que está en la calle. Y yo me voy a quedar con eso, señor De Soto, que he dicho que fue con lo que comenzamos, ¿no? La gran oportunidad es que ahora podemos entrar a una formalización. Y ha pasado con los bonos. Miren, todavía no podemos ejecutar la transferencia de bonos precisamente por esta informalidad. No hay inclusión financiera, todo lo que se hablaba, todo lo que hablaban los gobiernos, y le cae a todos, ¿ah? El de ahora y los de antes.
Le cae todo. Así es, y hay una cultura también que tenemos que cambiar. Ahora, en materia política, señor de Soto, usted ha sido bastante cauto en las declaraciones que nos está dando, pero ¿qué evaluación le hace al presidente Martín Vizcarra? ¿Qué le parece el manejo de la crisis, de la emergencia y ahora, sobre todo, con esta reciente crisis política que se ha generado con el Parlamento? Bueno, en primer lugar, yo creo que dado que él es quien es decir, un gobernador que entiendo yo fue muy eficiente, o así se hablaba inclusive durante la campaña política como gobernador de Moquegua. Una persona que ha sabido surgir en política, ha liquidado a sus enemigos, que es lo que tienen que hacer los políticos, y se ha quedado solo. Es obvio que sabe actuar solo y que es obviamente valiente. Ahí está con su blue jean, su camisa blanca, tomando decisiones y se ve que está cool, no está en control de sí mismo. Pero lo que ocurre es que esa visión que le permite a él moverse a corto plazo, cuando ha venido un problema de largo plazo, que es la pandemia, ¿no? Que es el hecho que nuestra economía, donde decíamos que ya no hay extrema pobreza, la han liquidado así en 2 meses, cosa que hay extrema pobreza. Y esas cifras son falsas, no son estadísticas, son típicas cosas que hacemos los economistas, de darle una etiqueta equivocada a las cosas para reclamar algún tipo de mérito. Él, por el momento, no tiene cómo, estoy seguro que se arrepiente, de cómo nutrirse de la información que es necesaria para gobernar un país con 32 millones de habitantes. En otras palabras, el Estado que ha creado, que no tiene ni siquiera parlamentarios que representan día a día el voto de los ciudadanos y que tiene que refugiarse en juntas médicas que no saben sacar el estetoscopio, el termómetro y metérselo a la boca de los ciudadanos para saber qué es lo que realmente pasa, si no son juntas de médicos que se inspiran en la OMS y los carnés venidos de afuera. Está haciendo lo único que se puede hacer con falta de información, que se está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas mal porque no tiene pues los instrumentos para ver qué pasa. Tengo y le las repito, herramientas para la toma de decisiones. Las estadísticas, claro, las estadísticas que indican anteriormente es que todos aquellos que tienen los mejores sistemas democráticos, los finlandeses, los alemanes, la isla de Samoa, Taiwán, son los que menos muertos tienen, porque en esto somos empíricos y la única manera de saber qué es lo que hay que hacer en cada caso es mirar síntomas, recibir retroalimentación y poder mirar el largo plazo. Y no existe. No existe. Ahora mismo ha llamado un referéndum, por ejemplo. Eso no es referéndum lo que le está llamando sobre la inmunidad. Eso se llama plebiscito. Es decir, que vamos a votar dentro de no sé cuántos meses en una opción y otra. Un referéndum es una cosa que en un país europeo se ocurre cada día, cada semana, donde el gobierno está informado a través de varias vías descentralizadas de qué es lo que está ocurriendo en qué lugar. Y al no tener eso, necesariamente no le van a salir las cosas. No porque sea un mal hombre, sino porque ni él, ni, como usted decía, todo les cae, ni todos sus antecesores han puesto en funcionar un verdadero sistema democrático que es mucho más allá, va mucho más allá que tener elecciones. Significa esencialmente gobernar con un pueblo informado, con una prensa libre que puede criticar y que permite inventar rumbos cuando es necesario hacerlo. Así es. Señor de Soto, para ir cerrando, ¿usted evalúa ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2021? Yo no estoy en nada metido en eso, hablando de desinformados, no estoy metido en nada de eso. ¿Y por qué razón le digo que no quiero entrar en ese tema? Porque no quiero regalarle a nadie, y si usted me permite, con la mejor voluntad del mundo, ni a usted, una especie de titular, dice que no, dice que sí, porque eso desvía de otro mensaje que yo tengo que creo que es mucho más valioso, que es seguir informando cómo es y tener los planes necesarios para que cualquiera que los quiere realizar pueda efectivamente transformar este país, porque sí sé dónde no funciona la formalidad. Y yo puedo hacer eso de cualquier posición
y quisiera no entrar en el tema de qué Correcto. posición quiero yo, cuando en el fondo no deseo ninguna posición posible, sino lo que yo deseo personalmente es que no me agarre y no quiero conocerlo No hay personalmente al problema. señor coronavirus. Está muy bien. ¿En cuánto tiempo cree usted que el Perú tendrá una reactivación económica de acuerdo a los niveles en los cuales podemos estar? ¿O eso recién se puede medir a partir de la vacuna? No, yo creo que hay varias personas que yo conozco de muy alta autoridad, médicos que manejan países, ¿no? Lo conozco en el caso de los Estados Unidos, he sido familiarizado por razones que no vienen al caso ahora, que no creen que se va a desarrollar una vacuna. Lo que creen que va a ser es como el SIDA, ahora nadie sabe, ¿no? Pero creen que va a ser como el SIDA, que hasta ahora no hay vacuna, pero sabemos tratarlo tan bien de que nadie se muere de SIDA, ahora se espera tratar y uno puede llevar una vida casi normal, de la misma manera que todos nosotros que después de cierta edad nos enfermamos y nos vamos a morir por una razón u otra, pueden seguir Entonces, a medida que vamos conociendo cómo se tratan las cosas y cada vez mejor, sabemos, por ejemplo, los que están en clínicas privadas, solamente muere yo creo que 3 o 4% los que ya son internados con esas camas con ventiladores, a diferencia de creo que los hospitales públicos, creo que es un 40%. Poco a poco nuestros hospitales irán mejorando y poco a poco iremos mejor. Entonces, lo que es importante darse cuenta en este momento es que nos va a ir mucho mejor, sobre todo porque se van a agotar nuestras reservas, no va a llegar el dinero al sector informal, porque entre otras cosas usted no sabe dónde está viviendo. Si no tiene buen título, ¿cómo va a saber usted a dónde manda el sobre? Eso. Entonces, lo que es crucial es no solamente cuidar la salud, sino cuidar la economía, porque la economía es lo que a la larga hace que la gente salga a la calle, lo que deja que los demagogos toman el poder y lo que lleva a la violencia. En otras palabras, la cuestión económica no es para después, hay que verla ahorita y verla en términos no de qué podemos hacer dentro de un Estado que no funciona, sino cómo aprovechamos el momento, como lo han hecho los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial, como lo ha hecho China después que ganó sus batallas contra Chiang Kai-shek, como lo ha hecho Corea del Sur cuando se independizó de Japón. ¿Cómo hacemos para aprovechar la crisis para hacer los cambios que casi la totalidad de nosotros sabe en su propio cambio qué es lo que hay que hacer? Pregúntele a un médico cómo debe cambiar las cosas, pregúntele a un gran empresario cómo cambiaría las cosas, pregúntele a un ambulante qué necesita él para entrar a un mal y le van a decir cómo recogemos esa información y aprovechamos para cambiarnos, ya que ahora no hay resistencia al cambio. Correcto. Y para terminar, señor De Soto, porque le agradezco realmente por el tiempo que nos está brindando, no estamos en una isla, ¿no? Hasta las islas están globalizadas en este momento. Entonces, ha habido, según su consideración, un rompimiento del equilibrio económico, político, social en materia global. Si es así, ¿esto cómo se recompone? Y si no es así, ¿cómo va a ser esta nueva normalidad en la cual vamos a funcionar en nuestras relaciones comerciales internacionales? Yo lo que creo, lo que yo percibo es la cosa siguiente, que lo que se ha roto es la coordinación global. La coordinación global a nivel político. Creo que usted lo estaba anunciando anteriormente, los Estados Unidos sale de la OMS, etc. Lo que sabemos es que en este momento, cuando los europeos están tratando de ver de qué manera enfrentan el coronavirus y la crisis política y la económica, uno ya no escucha hablar de la Comunidad Económica Europea. Lo que escucha usted hablar es qué va a hacer Italia, qué va a hacer Francia, qué va a hacer Inglaterra. Cada uno está por su lado. Entonces, la primera cosa que sabemos hoy día es que si algún momento creíamos que éramos gobernados globalmente a través de sistemas de Naciones Unidas, los pactos de la OTAN, el APEC, eso ya hoy día es un mito. Hoy día el presidente Vizcarra determina el futuro de los peruanos desde Tacna hasta Tumbes y en los Estados Unidos desde la frontera norte de Canadá hasta la frontera sur de México. El Estado-Nación ha regresado con toda su vigorosidad. Entonces, políticamente, en términos de globalmente coordinarnos mejor, estamos viendo que no hay un poder central. Pero económicamente, sí están funcionando las cosas. El sistema capitalista
que nace con fuerza en todo el mundo a partir del 89, cuando se derrumba el comunismo, que permite que podamos comprar vacunas, traer ventiladores, vender hasta en las actuales condiciones nuestra harina de pescado, nuestros minerales afuera, comprar revistas, comprar zapatos, comprar medicinas. Eso sí funciona. En otras palabras, el orden mundial nunca ha sido más capitalista que ahora. Nunca. Y cualquiera que gane en un país como el nuestro elecciones y que dice que va a gobernar en una forma socialista, se va a quedar perfectamente aislado si es que no se da cuenta que su gobierno va a tener que funcionar en un sistema donde lo único que queda son los tratados internacionales, el Tratado de Libre Comercio, el Fondo Monetario Internacional, porque nada del resto está funcionando. Lo político ha retrocedido 30 años y va a entrar el capitalismo con una fuerza tremenda y no sabemos si se va a parecer al capitalismo chino, al americano o una mezcla de ambos. Pero ese mito de que se puede gobernar el mundo a través de un gobierno en Bruselas, en Washington o Beijing, terminó. Correcto. Terminó. Bueno, ha cambiado, entonces hay nuevo orden mundial, es lo que va a haber. Hay un Muchas orden gracias. mundial y creo que lo que usted, su pregunta, si ya dirigían esto, ¿en qué estado se encuentra el Perú? La respuesta es, querido señor, solos. Depende de nosotros. No hay barco, crucero, portaaviones exterior que nos va a salvar. Los peruanos tenemos que levantarnos solos. Miren, los Estados Unidos, en el fondo, a pesar de decir que van a aguantar una agresión china en el mar del sureste, no pueden meter ni gente en un portaaviones porque les da a todos coronavirus. Olvídense que cómo será en un avión bombardero y cómo será todavía en un submarino. Estamos solos y eso está bien, porque vas a tener que recuperar confianza en nosotros y dejar de decir yo estudié en Europa y la cosa va a venir de acá. Estamos solos y tenemos que enfrentarnos a nosotros y yo creo que eso es una cosa sana a la larga. Vamos a sufrir, eso sí, en el entretanto. Yo le agradezco muchísimo por la declaración que nos ha dado el día de hoy y lo estaremos molestando varias veces para hablar especialmente de este tema que nos afecta, que es la informalidad. Y hay que hacer docencia, hay que generar confianza y sobre todo que sea el gobierno el que le dé la confianza a la gente. Usted lo ha dicho, es bien difícil el poder desarrollar la economía, el poder integrar, si es que ni siquiera sabemos quiénes somos y a quiénes le damos las cosas. Muchísimas gracias, señor de Soto, por participar esta noche.